La frontera dominico-haitiana la compartimos con ustedes en este reportaje especial. La frontera dominico-haitiana ha sido objeto de debate en el curso desde la formación de nuestra república. Ya por los años 1600 y los años 1700 conocemos los famosos tratados de Ryswick, el tratado de Basilea, y esos tratados buscaban justamente establecer los límites fronterizos. Son 390 kilómetros de frontera. Posteriormente a eso, también el Tratado de Basilea. Fueron muchos tratados infructuosos que no lograron definir y resolver el tema de los límites fronterizos. Pero ya en 1929, Horacio Vázquez forma el famoso Tratado de Fronteras, eso en 1929, con las autoridades haitianas. Y años después, el dictador Trujillo firma también el protocolo fronterizo, y eso ya fortalece un poco más los límites de la frontera dominico-haitiana. Para todos ustedes, la historia de la frontera dominico-haitiana en este reportaje especial. A finales del siglo XVI, el contrabando en la costa oeste de la isla de Santo Domingo era un dolor de cabeza para las autoridades desde los tiempos de la colonia española, quienes desconocían qué más hacer para controlar el comercio ilegal. En ese entonces, la colonia era invadida por piratas que buscaban hacer buenos negocios. El rey de España, intentando solucionar el problema, autoriza una acción que a la larga hizo que España perdiera parte del territorio. En esa época había corsarios y piratas ingleses y franceses que atacaban los navíos que hacían comercio entre España y América. Esos piratas, con el paso del tiempo, consideraron que era más rentable establecer vínculos comerciales directos con la población de la isla de Santo Domingo. En 1563, un corsario inglés propuso vender esclavos en Puerto Plata a cambio de cueros, reses y otros productos, y poco a poco se sumaron a esos intercambios los comerciantes de Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal, quienes evadían los impuestos y tenían menores costos, pues en sus países había más desarrollo de la manufactura. Los hacendados de la isla, además de quitarse la amenaza de los corsarios, hacían un buen negocio al comercializar con estos, pues como la venta a ellos estaba libre de impuestos, obtenían más ingresos. Estas ciudades como Puerto Plata, Montecristi, Valleja y Yaguana mantenían un contrabando porque España había prohibido a los vecinos vender, sobre todo a los franceses, el cuero de res, que era la materia prima principal que los franceses buscaban, porque ya los franceses habían desarrollado la fábrica de muebles, cuya materia prima era el cuero de res. Incluso en esa época el cuero de res sirvió hasta para los forros de los libros que se publicaban. La isla se dividió en dos subsistemas económicos, uno situado en el occidente, que se sustentaba en la producción y contrabando de cuero, y otro en el oriente, basado en la producción de azúcar y jengibre, y que mantenía el vínculo con España a través del puerto de Santo Domingo. La población comenzó a desplazarse hacia el occidente. La economía, poco a poco, pasó a depender del contrabando. Para enfrentar el contrabando, el nuevo rey de España, Felipe III, quien ascendió al trono en el año 1603, decidió trasladar la población del occidente del país hacia zonas cercanas a la ciudad de Santo Domingo. La ejecución de la medida la llevó a cabo el gobernador de la isla, Antonio de Osorio. Por eso, a este traslado masivo de personas se le conoce en la historia dominicana como las devastaciones de Osorio. Pero también influyó otro aspecto que fue el religioso. En algunas inspecciones que hicieron, las autoridades españolas encontraron en esos lugares, Biblias protestantes, ¿no? Entonces parece que la influencia protestante estaba influyendo en la zona y eso también contribuyó a que se llevaran a cabo las devastaciones de Osorio. La población de Vallajá, La Yaguana, Puerto Plata y Montecristi fue trasladada a dos puntos cercanos a Santo Domingo, Vallaguana y Monteplata. También se trasladó a la población del Valle de San Juan y del oeste de Santiago, y los hatos ganaderos fueron ubicados en Azua y La Vega. Las devastaciones se hicieron entre 1605 y 1606. Se fundó a Monteplata
y se fundó Bayaguana para colocar a esas personas ahí. Pero realmente la gran cantidad de ganado que se quedó disperso, que luego se convirtió en cimarrón, fue extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que en la isla de San Cristóbal, que es lo que hoy dice la isla de San Kitts, la isla de San Cristóbal, se fueron acumulando una serie de filibusteros, de franceses e ingleses en esa isla. Y fueron desalojados por el capitán Fradique de Toledo. ¿Y para dónde cogieron esas personas? Bueno, algunos se fueron a la Martinica, que era una posesión francesa, pero otros ocuparon la Tortuga, y de la Tortuga se pasaban a la, como ellos decían, la Isla Grande o la Tierra Grande, ¿no? Que era la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Santo Domingo lo que era en ese momento el símbolo del poder político. La mayor parte de la producción de las relaciones mercantiles se encontraba en esas ciudades lejanas, porque para poder ejercer el contrabando, los contrabandistas tenían que apartarse de Santo Domingo, porque en Santo Domingo estaba la autoridad militar política que lo vigilaba. Residentes de la isla La Tortuga, situada al occidente de Santo Domingo, penetraron en la parte occidental de la isla, donde se dedicaron a la cacería del ganado vacuno. A quienes se consagraron a esa actividad se les llamó bucaneros. Después de las devastaciones de Osorio, en España se discutió la posibilidad de enviar a la isla de Santo Domingo a grupos de españoles que repoblaran la parte devastada, a fin de recuperar los territorios ocupados por los bucaneros. Se adoptó la decisión de enviar familias de las Islas Canarias de España, con climas tropicales parecidos al de Santo Domingo. Pero la decisión se tomó tarde, pues los franceses se habían internado en el occidente de la isla. Para los grupos gobernantes franceses, también era necesario terminar el conflicto con la parte este de la isla y suprimir la piratería, pues ello permitiría que los habitantes ricos generen excedentes agrícolas. Sin embargo, pese al estado de aparente paz, los franceses y los españoles anhelaban el control completo de la isla de Santo Domingo. Pero como cada uno tenía conciencia de que era difícil aniquilar a su rival, firmaron en el año 1678 la Paz de Nímega, donde por primera vez España aceptaba la presencia francesa en la isla. Por medio de ese convenio de 1678, se establece el primer signo de división en la isla de Santo Domingo. ¿Cuál fue ese primer signo de división? Lo primero que se hace como división fue el río Rebuc. El río Rebuc hoy se llama río Guayubín. Esa era la línea de demarcación. La pregunta es, ¿eso funcionó? No, eso no funcionó. ¿Por qué razón? Porque los franceses nunca dejaron de penetrar y los españoles por evitar esa penetración. Entonces, diariamente ahí habían escaramuzas y habían problemas. Al extremo de que hoy, si yo te preguntara y te diría, por mi casa se llama un rebú, tú lo entiendes perfectamente. Esa palabra se deriva de ese río que sirvió de frontera en el año de 1678. Luego del tratado se desarrolló un intercambio comercial de bienes manufactureros franceses por cueros de la parte española. Ese intercambio sacó a la parte oriental de la isla de la parálisis en que vivía. Pero con la ruptura de la paz en 1683 y el inicio de la Cuarta Guerra entre España y Francia, la situación cambiaría radicalmente hasta el año 1697. La guerra entre España y Francia finalizó el 20 de septiembre del año 1697 con la firma del Tratado de Paz realizado en Ryswick. La corona española aceptó la presencia francesa en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Ese tratado le puso fin al estado de guerra entre Santo Domingo, que era la parte este de la isla, y Saint-Domingue, la parte oeste. Ryswick es un convenio un poco conflictivo, porque hay historiadores que confirman que por medio de la firma de ese convenio, los españoles permiten el establecimiento de los franceses en la parte noroccidental. Hay otros historiadores que dicen que no. Es el caso de Apolinar Tejera, un historiador dominicano que va a La Haya, estudia
completo el tratado de Ryswick, y dice, no, yo no encontré nada que diga que los españoles le ceden esa parte. Lo cogieron porque lo cogieron, ¿no? Los acuerdos de mutua ayuda en caso de guerra no solucionaban el problema fundamental que era la cuestión de los límites de la frontera, porque los franceses continuaban avanzando en terreno español. A partir de la reunión sostenida en Dajabón en el año 1773, se acordó que la línea de frontera entre ambas partes se iniciaba en la desembocadura del río Dajabón o Masacre en el Océano Atlántico y concluía en la desembocadura del río Pedernales o Anzapitre en el Mar de las Antillas. Y se designan al teniente coronel Joaquín García Moreno de parte española y al conde de Choiseul para que fueran a la frontera y con el documento que se había hecho establecieran pirámides. Y es la primera vez que se establecen pirámides en la línea de demarcación entre la colonia española y la colonia francesa. Se establecieron 221 pirámides. Y la vida más o menos funcionaba ya normal. Toda la documentación del acuerdo entre los representantes de las dos colonias fue remitida al castillo de Aranjuez, en donde el conde de Floridablanca, en representación del gobierno español, y el marqués de Osun, en representación de Francia, llegan a un acuerdo final y firman el día 3 de julio de 1777 un tratado de límites entre sus respectivas colonias, conocido como el Tratado de Aranjuez. Pero ahí lo que sucede es la ratificación de ese tratado. Pero mira, hay algo interesante que debo decirte. Se hicieron 4 planos. Uno para Francia, uno para España, uno para la colonia francesa y uno para la colonia española. De esos 4 planos originales que se hicieron de Aranjuez, nosotros creemos que el único que hay completo es el que nosotros tenemos aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el referido tratado empieza la línea de demarcación de límites en la costa del norte, específicamente la desembocadura del río Dajabón o Masacre y la boca del río Pedernales o Rivière des Anzapitre. Este convenio aseguró a Francia su posesión en Santo Domingo y le sirvió de apoyo para apoderarse más tarde de toda la isla mediante el Tratado de Basilea en 1795, que aunque no se cumplió cabalmente, puso a Francia jurídicamente como única dueña de la isla. Y de este tema hablaremos en la próxima entrega de la serie sobre la frontera dominico-haitiana. La frontera de la isla Hispaniola, creada mediante el Tratado de Aranjuez en 1777, tuvo vigencia hasta el 9 de enero de 1929, cuando las autoridades de República Dominicana lograron un acuerdo con el gobierno de Haití para la firma de un tratado fronterizo. Primero, las autoridades dominicanas modificaron el tercer artículo de su Constitución Dominicana y luego ambos gobiernos designaron comisiones para trabajar en busca de definir la línea de delimitación de la frontera. Los trabajos se concluyeron el 30 de julio de 1928 y el 29 de enero del siguiente año, en 1929, se firma el Tratado Fronterizo. Con este, se nombraron comisiones para ir al terreno a marcar la línea divisoria, iniciando la colocación de pirámides en junio de ese mismo año. Después de 18 meses de labor consecutiva, los haitianos determinan no asistir a las labores. Y cuando son reclamados por los dominicanos, ellos dicen, no, eso es temporal, nosotros sí vamos, pero nunca fueron al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentaron en el criterio de ellos 5 dificultades de interpretación, pero ya el plano, el mapa de la frontera está concluido. Aquí hay un ejemplo de ese mapa. Ya más del 80% de la frontera estaba definido. Y los haitianos dicen, no, hay 5 dificultades de interpretación, que eso hay que arreglarlo. ¿Y en qué consiste una dificultad de interpretación? Bueno, que los comisionados iban trabajando y llegaba a un punto en donde había divergencia de criterios. Con la llegada al gobierno de Rafael Trujillo, continuaron los trabajos de reconocimiento de la frontera hasta finales de diciembre de 1930. Estos fueron suspendidos porque las comisiones no pudieron ponerse de acuerdo y fue en 1933 cuando se retomaron nuevamente las labores.
En ese mismo año, 1933, el representante dominicano en Haití, Moisés García Mella, recomienda a Trujillo reunirse con el presidente de Haití y reclamar los derechos que le concede el artículo 33 del Tratado de 1874, que dice que el gobierno no puede permitir el asiento de personas en su territorio que tiendan a desestabilizar la otra parte. En ese tiempo, un grupo de exiliados dominicanos estaba tomando fuerza en Cabo Haitiano, y eso era un peligro para el régimen. El 18 de octubre de ese año, Trujillo se reúne con su homólogo de Haití en Juana Méndez y determinan continuar los trabajos de definición de la frontera. Ese mismo día, por la tarde, el presidente haitiano visita a Dajabón, y en esas conversaciones, Trujillo le pide que le saque los exiliados de Cabo Haitiano. Al año siguiente, en 1934, Trujillo visita a Eustenio Vicent en Puerto Príncipe y acuerdan que todos los exiliados que están en Cabo Haitiano van a ser trasladados a Jeremí y que el gobierno va a tener mucha atención para evitar ningún tipo de acción que vaya en contra del gobierno legalmente establecido, ¿no? Ese fue el convenio. Lógicamente, ¿no? Se aprovechó y el 2 de junio de 1935, luego de haber firmado un acuerdo fronterizo, se eliminaron todas las dificultades de interpretación que se habían presentado. Una de las dificultades que se había presentado era definir la frontera desde un lugar llamado El Número hasta Cachimán, puesto que los nacionales haitianos entendían que la carretera que va entre Balader y Comendador debía estar de su lado. Ambos países llegaron a un acuerdo y República Dominicana cedió a tal petición. Prácticamente se rediseñó una nueva frontera, 666.076 tareas de tierra en favor de Haití para que las cosas, funcionaran como debían funcionar. Así se estableció la frontera dominico-haitiana. Hubo necesidad de anular 9 planos de la demarcación fronteriza para llegar a un acuerdo con los vecinos haitianos, quienes, a pesar de reconocer que el territorio de la miel era dominicano, debía cederse a Haití porque estaba habitado en su gran mayoría por haitianos, incluyendo las escuelas e iglesias. Oficialmente, entre ambos países, no ha habido ningún tipo de problemas de orden territorial. En el 1936, Trujillo realizó un recorrido por la frontera junto a estudiantes universitarios y al recibir numerosas denuncias de robos de ganados y predios agrícolas, procedió a convocar el Comité Consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar ese tema. Le explica al Comité Consultivo la situación que se está presentando en la frontera y que tenemos que hacer algo. De ahí surge, como resultado de esa conversación, la ley 1343. ¿Qué decía esa ley? Que los que no estuvieran legal tenían que buscar la manera de organizar su estatus, y que los que abandonaran voluntariamente el país porque no estuvieran legal iban a ser indemnizados. Se puso a su disposición el transporte y una cantidad de oficinas estatales para los que fueran a irse voluntariamente, no tuvieran ningún tipo de problema y fueran indemnizados. Comenzaron a irse a diferentes lugares e incluso muchos cruzaron desde Juana Méndez y llegaron a diversos campos dominicanos. Fue un desastre. A partir de ese momento se da la orden del cumplimiento compulsivo de la ley. Bajo una interpretación autoritaria de la citada ley se da pie a la gran masacre de 1937, en la que murieron miles de campesinos haitianos a manos de los sicarios trujillistas. La mayoría de las personas en Santo Domingo suponen o creen que el río Dajabón o Masacre se llama masacre debido a la masacre que hizo Trujillo en el 37. Eso es falso, de toda falsedad. Si usted lee el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Aranjuez en su artículo primero habla del río Dajabón o Masacre. Y eso fue, como yo le dije hace un momentito, concluido en 1776. ¿Qué quiere decir? Que desde ese entonces ese río se llama Dajabón o Masacre.
Ciertamente ahí se cometieron atrocidades, crímenes horrendos. Trujillo llegó a llamarle a los haitianos que ocupaban los pueblos de la frontera piogán. El piogán es un insecto tropical que se da en la madera que están podridas. Según algunos investigadores, el número de fallecidos no se ha podido comprobar. Los entrevistadores entienden que por la cantidad mencionada de 15.000 muertos deberían existir fosas comunes que comprueben los datos. Sin embargo, estas nunca han sido encontradas. Por el hecho, Trujillo firmó un convenio en 1938 en Washington en el que establecía el pago de $750,000 de indemnización por los hechos que ocurrieron en 1937. A partir de ese año comienzan otros capítulos de la historia fronteriza que veremos en el próximo reportaje.